Muy buenos días, les saludamos a todos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecidos a Él porque nos permite un día más sobre la faz de la tierra para poder disfrutar de sus misericordias y bendiciones. Queremos otra vez compartir una meditación de la palabra de Dios. Seguimos considerando algunos salmos mesiánicos que encontramos en las Escrituras. Un salmo mesiánico es un salmo que tiene una alusión directa a la persona del Señor Jesucristo, una referencia de Él como ese Mesías que iba a ser enviado. Ahora, el primer salmo que nosotros encontramos, que es conocido como mesiánico, es el Salmo 2. Leímos el Salmo 22 en estudios anteriores porque es el salmo que habla completamente acerca del Señor Jesucristo. En el caso de los demás salmos, que también llamamos mesiánicos, no toda la referencia de los capítulos del salmo habla acerca de él. Entonces el que es completo es el Salmo 22, por eso comenzamos con eso. Ahora vamos a leer hoy el Salmo 2, esa referencia que encontramos allí a la persona del Señor Jesucristo. Dice el Salmo capítulo 2, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Más adelante dice versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 11, serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado los que en él confían. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. El Salmo 2 es un salmo mesiánico porque hace una referencia directa a un episodio en la vida del Señor Jesucristo. Y en el versículo 1 y 2 alude al momento en el cual los gobernantes de Israel, sus príncipes, reyes, en este caso Pilato y Herodes, se juntaron al pueblo unidos para rechazar al Mesías, el enviado de Dios. Y es lo que refiere este salmo al rechazamiento de Jesucristo como el Rey, como el Hijo de Dios. Y hace referencia en este salmo precisamente al Señor Jesucristo de esa manera. En el versículo 2 habla del Señor Jesucristo como el ungido de Jehová. Y esa palabra ungido es la misma palabra Mesías, Cristo. Y es así que se hace referencia a la autoridad que el Señor Jesucristo ha recibido de parte de Dios. En la antigüedad, a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, para hacer público la elección divina, al momento de ejercer la responsabilidad que se le había sido asignada, en ese momento se hacía un ritual que se derramaba sobre la cabeza de aquella persona un aceite que representaba esa unción de Dios en esa persona para el ministerio que le estaba siendo conferido. Y por eso hace referencia a Jesús como el Cristo, el ungido de Jehová, porque él fue el señalado, el escogido entre 10,000 para efectuar la obra de nuestra redención. Es a él a quien Dios envió a este mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el Señor Jesucristo, él decía que había sido enviado de su Padre
A él se le había conferido esta responsabilidad. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es un reconocimiento público de la autoridad que él tiene. Una autoridad que ha sido conferida por Dios, pero que es una autoridad que él tiene desde la eternidad. Por eso él es el ungido, el Mesías, el enviado de Dios, el Señor Jesucristo, y de eso hay muchas escrituras que lo confirman. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El Señor Jesucristo es el ungido de Jehová. Bueno, contra Él se juntaron los pueblos, contra el ungido de Jehová. Pero también dice la otra referencia de Él. Él dice: mi rey, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esa fue la razón con la cual él le trajeron ante Pilato, porque éste alborota al pueblo diciendo que él es rey. Pilato le pregunta: ¿luego eres tu rey? Y el Señor Jesucristo le respondió: tú lo has dicho. Por eso el título sobre su cabeza fue el Rey de los Judíos. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Sin embargo, en las Escrituras encontramos que no es solamente el Rey de los Judíos a quien se le ha dado el trono de David, sino Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra referencia en este salmo a la persona del Señor Jesucristo le llama: mi hijo eres tú. El versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y después la otra referencia es: honrad al hijo. Y es un título divino de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo eterno. Esa expresión, mi hijo eres tú, es como un decreto que le fue dicho a David. No hace referencia al acto biológico en el momento en que fue engendrado en el vientre de María, sino ese decreto es un anuncio público de la autoridad que tiene el Señor Jesucristo como el Hijo eterno de Dios. Las palabras del Padre allí en el momento en que el Señor Jesucristo fue bautizado: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Señor Jesucristo fue un niño nacido en el vientre de una virgen, pero la Escritura dice que hijo nos es dado. Ciertamente que Él ha sido hijo desde la eternidad. Y esta referencia allí, yo te engendré hoy. Ese hoy no es un día específico, sino más bien es un día que hace referencia al presente eterno. No hay así un punto que uno pueda decir: de aquí comenzó Él a existir, sino Él siempre ha existido. Él, en ese hoy eterno, es el Hijo de Dios. Y como tal ha sido dado a conocer a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿A cuáles de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso para indicar la autoridad superior de Cristo sobre todo lo creado, porque Él es el Hijo eterno de Dios. De modo que encontramos en este capítulo esas tres referencias al Señor Jesucristo como el ungido de Jehová, como el Rey de Israel y también como el Hijo eterno. Y sin embargo, así fue rechazado por la nación de Israel. Ellos le trajeron a Pilato, pero la Biblia dice que la verdadera razón por la cual ellos le estaban condenando es porque siendo hombre se ha hecho igual a Dios, porque ha dicho: hijo de Dios soy. No le aceptaron como el Hijo de Dios, pero también le rechazaron como el Rey de Israel.
Y también la Biblia nos revela de que Él fue rechazado como el ungido de Jehová. Sin embargo, el Señor Jesucristo, habiendo efectuado el sacrificio de nuestros pecados, ha sido resucitado de entre los muertos y una vez más reafirmado ese decreto: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que el Señor Jesucristo sigue manteniendo ese carácter, el carácter divino, esencial de lo que Él es eternamente, el Hijo eterno de Dios. Pero tiene también la autoridad como el Rey y sigue siendo el ungido de Jehová, el escogido por Él. Entonces, en esta mañana nos animamos a considerarle en esa triple función, describe esas características de nuestro amado Salvador. Por el pueblo fue rechazado, pero por nosotros Él es amado. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.